Es la gran terminal de Sevilla y hace tiempo que se ha quedado pequeña y obsoleta. Santa Justa afronta una profunda remodelación y reordenación que incluirá un intercambiador de transporte para situarla por fin en el siglo XXI, y te cuento los detalles. Es algo que está en proyecto desde hace muchos años, la renovación y mejora de la estación sevillana de Santa Justa, la gran terminal donde confluyen trenes de todo tipo, que además se prepara para conectarse en un futuro con el aeropuerto de San Pablo y potenciar así su carácter de corazón del transporte urbano con un intercambiador que servirá para distribuir viajeros de toda la ciudad. Una capital hispalense que está inmersa en no pocos proyectos sobre raíles y que repasamos en otro vídeo del canal, incluidas ampliaciones de su red de metro y tranvía, y en donde Santa Justa tendrá la relevancia que merece. La reordenación incluirá cambios en su acceso principal, que contará con una plaza y un intercambiador de autobuses y tranvía, además de la creación de un nuevo parque residencial que tendrá casi 600 viviendas, la mitad de protección oficial, unos planes en donde se reservan los terrenos para la futura conexión con el aeropuerto y que empezará a ser una realidad a partir de 2024. Esa es la fecha prevista por el gobierno local para que comiencen las obras, que tienen como principal objetivo dotar de un aspecto totalmente distinto a la zona, que se ha convertido en la principal puerta de entrada de visitantes a Sevilla a través sobre todo de la alta velocidad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Un proyecto para el que se dieron sus primeros pasos en 2019, cuando se presentaron el plan inicial que, tras las alegaciones y aportaciones recibidas, ahora parece al fin contar con la aprobación y el visto bueno de la Junta del Gobierno local. Acuerdo complejo, ya que engloba a todas las administraciones, local, regional y nacional, pues Adif es propietaria de parte de los terrenos afectados. Un periodo complicado y en donde el proyecto ha ido modificándose en diversos aspectos, como la idea de construir una gran plaza pública que se habilitará en el acceso principal de la estación, un espacio diáfano con abundantes zonas verdes que contará con un intercambiador de transportes pensado para la conexión con los autobuses, el tranvía y el futuro tranvibús. Hablamos de un enclave que contará con una superficie de 16.700 metros cuadrados y que supondrá el principal cambio estético del entorno de la estación, al cual ya se le nota mucho el paso de los años, siendo a día de hoy un lugar básicamente caótico debido a la gran confluencia de coches, pasos de peatones, islas y a la falta de sombra. Una imagen claramente anticuada y que no ha tenido reformas ni mejoras destacables desde su lejana inauguración para dar acogida a los nuevos tiempos del AVE. De esta forma, ahora se prevé que las paradas de taxis y las zonas de carga y descarga de pasajeros se trasladen a los laterales de la estación. Una de las grandes claves estará en la dotación de terrenos para la futura conexión con el aeropuerto, la línea de cercanías, y que podría incluso formar parte del futuro trazado directo hacia Antequera si se recupera finalmente el corredor transversal andaluz, y cuya carencia constituye una de las grandes asignaturas pendientes de una ciudad que ha relegado su aeropuerto demasiado tiempo y que ahora, tras tantos años de intentos, parece que los acuerdos necesarios entre las distintas administraciones lo van a hacer posible, si bien los enfrentamientos políticos no desaparecen del todo, hasta tal punto que tal proyecto tiene ahora mismo dos estudios distintos en marcha, de Junta y Ministerio, con el consiguiente gasto extra para los ciudadanos. Para esa futura infraestructura se van a reservar más de 30.500 metros cuadrados que podrían incluir ampliaciones de vías y andenes para el uso de la estación de alta velocidad, al borde del colapso tras los aumentos de tráficos y la llegada de Irio, con Wigo en el horizonte, y que podrían dejar pequeña la actual Santa Justa, algo parecido a lo que ya se empieza a ver en la terminal malagueña de María Zambrano y que también comentamos en un vídeo del canal. Aún así, queda por dilucidarse el uso y definición que se le dará a la zona del triángulo ferroviario existente frente a la estación.
Para ello, como se ha solicitado en la fase de alegaciones, el ayuntamiento abrirá un proceso de negociación con Adif y otros agentes implicados. Trabajos que, hay que resaltar, no afectarán a la estética de la estación, obra de los arquitectos Cruz y Ortiz y hoy en día emblemática para la ciudad. La otra clave para la mejora de la zona y que repercutirá en toda la ciudad será en el ámbito de urbanización y viviendas, pues aquí se levantará un futuro parque residencial en la avenida Pablo Iglesias, lugar muy céntrico y bien comunicado y que irá a más en los próximos años, donde se reservarán más de 16.700 metros cuadrados, en los cuales se podrán construir hasta 592 viviendas, de las cuales cerca de 300 serán de protección oficial y otras 294 de renta libre, donde se incluirá la adecuación de grandes espacios libres. Además, se reservarán espacios y parcelas para otros usos de servicios de interés público y social, así como para uso terciario del entorno de la estación, como oficinas y comercios, que se concentrarán frente a la avenida Kansas City, un área que en total superará los 118.000 metros cuadrados, casi 74.000 dedicados a edificios. Una zona que sin duda necesita un cambio de aspecto, modernización y actualizarse para los nuevos tiempos y pasar así de ser una zona más bien aparte en muchos aspectos para la capital andaluza a todo lo contrario y en donde Santa Justa se convertirá ahora sí en el epicentro de la movilidad de la ciudad. Seguiremos atentos y contaremos las novedades que vayan llegando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.